Vamos a ir ahora al Ecuador. El movimiento indígena está pidiendo la renuncia del presidente de ese país. Estamos hablando de Guillermo Lasso. Estamos con Sandra Ceballos para analizar y tratar este tema. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a ¿Por qué este todos y pedido de todas. renuncia a Lasso? A ver. Bueno, podríamos decir ante todo que estaban en mesa de diálogo, ¿no? Tras los paros realizados entre el 19 y el 2022 y el acuerdo que llegaron con el gobierno sobre 10 puntos fundamentales para ellos, para la subsistencia Ah, económica y social de todo el pueblo de Ecuador, estuvieron 3 meses en mesas de diálogos y llegaron a la conclusión, tras la derrota en las urnas del presidente Lasso respecto a este referéndum constitucional al que llamó, que ellos dijeron que no atendía las cuestiones fundamentales que les interesaban, estos 10 puntos, toman esta decisión y anuncian el viernes pasado la decisión de salirse de la mesa de diálogo, piden la renuncia del presidente, son todas medidas muy fuertes, ¿no? Decisiones que ellos anuncian, le piden al Parlamento Nacional que se ocupe de instrumentar las medidas pertinentes, legales, jurídicas, para hacerle el juicio político al presidente. Hablan además de las denuncias de corrupción que lo envuelven junto a su entorno y respecto del narcotráfico. Son denuncias muy fuertes y uno le causa hasta admiración de la fortaleza de ese movimiento indígena con todas sus organizaciones de base, porque la CONAIE es la organización nacional, la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador, que junto a todo el movimiento social, otras organizaciones, sí. juntos marcharon en estas protestas. Por eso anuncian al presidente, además le anticipan que no gobierne por decreto, que no suspenda las garantías constitucionales porque van a volver a la calle y van a volver a hacer un paro nacional. Sandra, fue asesinado un importante dirigente de este movimiento y también se está responsabilizando al gobierno de Ecuador por este hecho. Así es, entre los 13 puntos que ellos enunciaron en este discurso, en este posicionamiento, habían hablado precisamente que rechazaban la persecución y criminalización a defensores de la naturaleza. Exigimos que las mineras transnacionales instaladas en nuestro país detengan sus ilegales e inconstitucionales actividades de división de nuestras comunidades y la destrucción de la madre naturaleza. ¿Y qué pasó? 2 días asesinaron a uno de los dirigentes fundamentales de la CONAIE a cargo de las relaciones internacionales, a Eduardo Mendúa, muy joven, amazónico, que ya estaba amenazado de muerte, y así que han hecho otro posicionamiento responsabilizando directamente al presidente de la Nación, como le habían anticipado el año pasado, que si algo les pasaba a esta conducción responsabilizaban al Estado Nacional, al Ejecutivo Nacional. Así que los patrones, en este caso, ¿no?, de la falta de consulta previa, libre e informada, se dan en toda América Latina, se dan en nuestro país también, cuando se incursiona en los territorios sin ningún diálogo con las comunidades, cuando se otorgan concesiones mineras, por ejemplo, generalmente, hay tantos casos en nuestro país que los hemos mencionado, se está violando los derechos específicos que ellos ya tienen normados. Así que cuando ellos se paran de esta manera es porque saben que los respalda la normativa internacional y nacional, porque la Constitución de Ecuador es de avanzada en ese sentido, reconoce los pueblos y nacionalidades indígenas. Así que bueno, ojalá que haya una vía de diálogo, ¿no?, para este pueblo y sobre todo, bueno, acompañarles, ¿no?, con este dolor, porque es un gran dolor, una vida perdida de un joven comprometido con su pueblo, con su territorio, ante la extracción de petróleo y ahí una gran empresa que violó también los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a seguir muy atentos a lo que está sucediendo en Ecuador, esta decisión adoptada por los movimientos indígenas de cortar el diálogo y salir nuevamente a la calle en señal de protesta pidiendo la renuncia, entre otras cuestiones, del propio presidente Guillermo Lasso, presidente de ese país. Gracias, Sandra. Gracias.